Bueno, a mí me gustaría preguntarte, Enrique, por empezar a hacer una primera pregunta mientras van entrando. eh, ¿Tú crees que podemos decir que en la episiotomía central debe de abandonarse completamente en este momento a la luz de los datos que tenemos? Sí, creo que la episiotomía central, la episiotomía media, a pesar de que hay gente que todavía la sigue defendiendo, creo que la evidencia es clara. Creo que no aporta nada y no cumple su función de prevención de los desgarros y posiblemente lo que está haciendo es empeorarlos y no aporta ninguna ventaja. No se ha visto que disminuya el dolor ni que la reparación sea más estética ni nada más. Entonces yo creo que parece claro. En ese aspecto yo creo que la episiotomía media debería de abandonarse. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo e incluso voy un paso más que tú trataste muy bien también en tu disertación, que es que tenemos que ser muy cuidadosos con el ángulo, ¿no? Incluso en este editorial que yo os comentaba anteriormente, pueden empezar a aparecer problemas legales ya si alguien decide que el ángulo de la episiotomía no es el correcto. Por lo tanto, esto que es dispositivos que tú comentas y de centrarnos tremendamente en el ángulo de la episiotomía, yo creo que cada vez vamos a tener más importancia o van a cobrar un papel mayor en todos los aspectos, ¿no? Bea, si tú quieres preguntar alguna cosa. Tendría muchas preguntas, pero bueno, yo quiero preguntar sobre todo el tema de docencia, que a mí especialmente me interesa. Quiero preguntar a Enrique si usan de manera, porque me pareció muy curioso este sistema que usan para calcular el ángulo de la episiotomía, parece un ángulo correcto, parece sencillo, ¿no? Doblar una cartulina con un ángulo de 45 grados o marcarla. Y si usan de forma sistemática en docencia o los residentes o todos los obstetras tienen que usar ese sistema y si llevan mucho tiempo usándolo o no. Vale, es una recomendación que hicimos y forma parte del trabajo. Nos permitió dos cosas. Por un lado, que la gente tomara conciencia de la importancia del ángulo y que tenemos que pensar que a veces no hace la episiotomía el que está indicando el instrumental. Hay un residente que haz la episiotomía tú. Es decir, primero nos ha hecho conscientes del ángulo, nos ha hecho mejorar los ángulos, incluso no utilizando TriEpi, hemos mejorado nuestros ángulos en las episiotomías. Y después es una herramienta que nos va a orientar. Y como ha dicho bien Plácido, pensemos en los problemas legales. Yo puedo añadir, he utilizado este dispositivo, me habrá ido bien, me habrá ido mal, el ángulo no es bueno, pero he puesto de mi mano todo aquello que es posible para mejorar esa situación. Y además yo os reto a todos a que valoréis los ángulos que están haciendo en vuestros hospitales, para valorar, seamos más exigentes en nuestros resultados. Que decir que los resultados con las episiotomías son malas y luego a lo mejor tener ángulos desastrosos, pues es hacer episiotomías medias y estamos haciéndoles trampas a los resultados. Entonces, os reto, creo que es una cosa que debemos empezar a asumir, que como parte de la calidad de la episiotomía debemos de medirla, ver si estamos siendo adecuados en el procedimiento. Entonces, creo que es importante. Y luego, respecto a la formación, creo que hay que insistir en mejorar la incisión de la episiotomía. Yo creo que esto ya es un poco creo que hay mucha gente que ya está luchando por esto y yo creo que la gente es más consciente. Pero bueno, creo que hay que seguir insistiendo en que... Mira, una cosa muy curiosa es que en los estudios que hemos hecho nosotros, la longitud de la episiotomía es indiferente. O sea, no hace falta hacer una gran episiotomía, hay que hacer una episiotomía en el sitio correcto y con la angulación correcta. Y de esa manera disminuiremos la tensión y conseguiremos probablemente evitar ese tipo de lesiones. Con lo cual, debemos de empezar a hacer episiotomías más pequeñas, pero bien anguladas, bien colocadas. El tema de la distancia horquilla es otro tema que habrá que estudiarse todavía. Es un poco, probablemente todavía hay poca evidencia, pero tal vez la episiotomía lateral, que es la que propenden los finlandeses, sea la mejor opción. Tal vez demostremos que no tengamos que hacer medio lateral, sino directamente episiotomías laterales. Bueno, todo está por ver, pero yo creo que hay sitio para la investigación, para la mejora de la técnica. De la doctora Victoria Prada, que pregunta que, lo leo textual, dice, si la horquilla tiene longitud adecuada, ¿no es buena opción una episiotomía media pequeña? Yo creo que no. Yo creo que lo que es indicado, si quieres, vamos a ver, la episiotomía la hacemos para proteger, para prevenir a día de hoy los desgarros obstétricos del esfínter anal. Si no hay que hacer episiotomía, no hay que hacerla. No, esto hay que dejarlo claro. La episiotomía sistemática no tiene utilidad. Y si vamos a hacer una episiotomía, vamos a utilizar aquello que
aunque tengamos poca evidencia, ha demostrado que funciona bien. Entonces, nada de episiotomías medias. Si vamos a hacer una episiotomía medio lateral, bien angulada, de tamaño pequeño, si queréis. Eso la longitud no parece que influya. Y si no la hagas, no hagas una episiotomía media para no sé para qué, ¿sabes? No la hagas, permite el desgarro y ya está, y protege bien. Es que yo creo que es de las pocas cosas que tenemos que tener, que yo creo que hay que tener claro. No hay que hacer episiotomías medias. Si hacemos algo, es una episiotomía medio lateral o lateral bien orientada. Yo creo que eso es muy importante. No falta que sea tan... La episiotomía, decir que nosotros cuando presentamos en el 2005 nos salía que la episiotomía no nos aumentaba los desgarros, que era una cosa que cuando se estaba publicando en aquella época no entendíamos. Y fue cuando después vimos que lo que realmente aumenta el riesgo sobre todo son aquellas medias o en lugares donde haciendo medias empiezan a hacer laterales y comprueban que tienen un ángulo medio de unos 20 y tantos, no llegan a 30 grados, aquellas que se asocian a la lesión del esfínter. La siguiente cosa que tenemos que tener en cuenta es que estamos pensando que la episiotomía, lo que nos decían nuestros mayores es que cuando no sea suficiente y se desgarre, se va a prolongar los ángulos. La sensación es que se va a prolongar en la línea recta que hacemos. Las episiotomías todas se tuercen como un 7 al ano, porque van al punto más débil. Y entonces la episiotomía, la longitud, yo sí que creo que tiene cierta importancia. No ha de ser muy grande, pero si es muy pequeña, no es más que cuando uno hace un corte en una tela y tiene un punto donde empieza el desgarro. Luego yo creo que el tamaño, que hay algunos ensayos donde sí que cuenta un tamaño mínimo, que tenga unos cerca de 2 centímetros, y sobre todo la angulación. Pero hemos de tener en cuenta eso, que es muy importante el ángulo y que la prolongación del desgarro no va a ser en el eje de la episiotomía, sino que se va a torcer a los puntos débiles, que es el fondo de la vagina o el ano. Segundo, el trabajo sobre la longitud, solo hay un trabajo que ha demostrado que la longitud tiene importancia, es el de Sterenfeld, y es unas episiotomías laterales. Y bueno, probablemente no esté claro. Yo os hablo de mi trabajo cuando en partos instrumentales. Y otra cosa es para que entendáis un poquitín la palabra que he utilizado, que es la que utilizaron en la revisión estos autores acerca del uso de la episiotomía en el parto instrumental. Utilizan la palabra liberal. No es sistemático. Pero vamos a jugar con el lenguaje, y lo que quiere decir liberal no es que se la hagamos a todas, sino que hay que hacer un uso liberal. Lo que nos permite es un uso más libre de la episiotomía. No nos veamos tan forzados a no episiotomía. Estamos hablando de un parto instrumental. Sabemos que los riesgos son altos. 1 de cada 10 partos aproximadamente pueden tener un desgarro. Estamos hablando de un sitio en el que probablemente tengamos que replantearnos. Y la palabra liberal lo que no dice que hay que hacerlo a todos, dice que debemos de ser liberales en su uso. No tan restrictivos, probablemente sea una palabra entre medias, entre restrictivo y sistemático. Hay que jugar con el lenguaje, yo creo. Pero a mí me parece muy importante lo que dices, Enrique, porque efectivamente vivimos unos tiempos pues donde de repente aparecen términos que a los ginecólogos nos duelen en el corazón, ¿no? O sea, cuando empieza esto de la violencia obstétrica, estas cosas que te suenan o que asumimos en el día a día, y poco a poco van con el efecto bola de nieve creciendo, creciendo, creciendo. Y entonces pienso que hay que ser muy cuidadosos en las palabras que utilizamos. Entonces estoy totalmente de acuerdo contigo que elegir estos términos como liberal, que no quiere decir que haya que hacerlas a todas, pero que no quiere decir que esté terminantemente prohibido hacer una episiotomía. Entonces yo creo que me parece que tu modo de enfocar este problema en este momento me parece el correcto. Estoy completamente de acuerdo con lo que expusiste y con lo que yo creo que es la realidad científica que hay en este momento, ¿no? Entonces, el uso liberal me parece correcto y yo creo que efectivamente ahora mismo quizá en lo que más hay que insistir es en el ángulo, como tú muy bien comentas, de la episiotomía, ¿no? Bueno, y por cerrar un poco este capítulo y entrar un poco en el terreno de Irene, pues tenemos una pregunta para ti, Irene, de la audiencia, que dice Luis Vázquez de Ávila, dice... doctora Irene, ustedes usan dosis bajas de tamsulosina en la retención urinaria posparto, medio comprimido. ¿La elevaría a 0,4 miligramos en caso de fracaso? ¿Suspende la lactancia con esta medicación? Vale, bueno, buenas tardes a todos. Siento no haberme podido conectar antes, pero bueno, tenía una tarde de trabajo y lo que he hecho ha sido adelantar lo que he podido y para poder estar con vosotros en la mesa redonda.
En cuanto al uso de los alfabloqueantes, la verdad es que no tengo ninguna experiencia. Es una cosa que tenemos recogida en nuestro protocolo, pero en el fondo las pocas retenciones que hemos tenido nosotros en el hospital las hemos tratado con cateterismos intermitentes, con lo cual no me sé la ficha técnica del fármaco y como no tengo ninguna experiencia, pues no le sé contestar, pues no la he llegado a utilizar nunca, no lo hemos necesitado. ¿Yo puedo echarte una mano? Sí, Enrique, adelante, adelante. La ficha técnica, bueno, básicamente lo que pone es que se puede utilizar, pero no hay estudios. Es lo que pone la ficha técnica. Entonces, cada vez que lo recomendamos, tenemos que informar a la paciente, lo cual supone un problema porque la mayor parte de ellas, en cuanto les pones una pequeña duda, no lo quieren utilizar. Mi experiencia en el uso sobre todo en las persistentes, en aquellas que persisten más de una semana, que es cuando lo he utilizado en varias ocasiones, es bastante bueno, funciona muy rápido. Lo que nos permite es evolucionar de la no misión a ir consiguiendo residuos en muy poco tiempo. En una semana conseguimos que la paciente prácticamente ya empiece a hacer por lo menos misiones espontáneas, sobre todo hasta que a la semana no ha conseguido orinar, y mi experiencia es muy buena con la dosis. Y yo paso casi directamente a un comprimido en aquellas pacientes que asumen los riesgos de la lactancia. Hay que comentárselo, que es uno de los grandes problemas que tenemos al utilizar la aplicación. Yo tengo también no otra pregunta, sino una reflexión, ¿no? La verdad es que de tu exposición, pues sale uno un poco con la moral baja, porque claro, la mayor parte de los factores son factores no susceptibles de modificar. Y además uno de los factores de riesgo que tú comentas, que es real, es la edad de los partos de la mujer. Y la realidad actual es que los partos son cada vez en mujeres más mayores. ¿Qué podemos hacer desde un punto de vista práctico para prevenir esas incontinencias? Bueno, hombre, yo sí creo, sí es verdad que hay muchas cosas que no se pueden, perdóname que me he entrado aquí una cosa en el ordenador. Sí hay cosas que no se pueden cambiar, pero yo creo que para evitar la incontinencia pues hay cosas que sí podemos hacer. O sea, todos los estudios hemos visto y nosotros hemos participado también en algún estudio viendo el efecto del embarazo. Todos nos centramos en el parto, pero ya durante el embarazo se producen cambios que luego van a persistir y de hecho nosotros tenemos seguimiento a largo plazo y otros autores también lo tienen, de la persistencia a largo plazo y la influencia de la incontinencia durante el embarazo. O sea, en el embarazo ya podemos hacer cosas. Lo que sí que está demostrado del embarazo es que tú puedes prevenir la incontinencia haciendo ejercicios de la musculatura de suelo pélvico bien diseñados y seguidos. Y eso va a evitar que tú estés incontinente en el embarazo y como consecuencia, y también en el posparto y consecuencia en etapas posteriores de la vida, si hay cosas para hacer. Nosotros también hemos visto, dentro de qué posibles factores hay, el incremento del peso excesivo. Ya sé que ninguna embarazada la vas a convencer de que adelgace para prevenir la incontinencia, porque obviamente es de lo menos que le va a preocupar en ese momento, pero sí hay cosas que podemos hacer. Obviamente con la edad no podemos hacer nada, pero si nosotros, aquellas pacientes que de alguna manera pueden tener un riesgo inherente mayor y que no es modificable, sí que les podemos pues insistir en la importancia que puede tener el hacer ejercicios de suelo pélvico durante el embarazo, porque eso es realmente lo único que está demostrado y que sí que puede ser útil. A largo plazo de las mujeres que tengan una retención urinaria severa, aquellas que tienen una retención superior a 700 centímetros cúbicos, que no tenga repercusiones a largo plazo, que no haya estudios que demuestren eso, cuando sí hemos visto, yo creo que todos en las consultas, gente que no ha sido bien tratada de una retención urinaria importante en el posparto o en una postcesárea y que luego hace una vejiga hiperactiva a largo plazo. No sé cuál es, si es la causa o la consecuencia, porque no sé cuál es. Está reflejado. O sea, lo que no hay estudios que lo hayan mirado, hayan hecho estudios de cohortes con seguimiento de pacientes y que hay algún trabajo publicado de casos y de la posibilidad de estar en un estallido vesical en pacientes que no les hace nada. Yo creo que la N no es lo suficientemente grande como para poder hacer en ningún centro pues un estudio. Una cosa es que tú tengas una cosa puntual, también la vejiga hiperactiva es una patología muy frecuente y no sabes exactamente qué es antes o qué es después, si es la disfunción vesical lo que te va a producir la retención en el posparto o si es la retención en el posparto lo que va a acabar haciendo una disfunción vesical. Lo cierto es que en la literatura no hay nada publicado y nos tenemos que basar pues en nuestra propia experiencia. Aún así, pues eso, sabemos que la evidencia de la opinión personal pues es muy bajita. Está el doctor Devesa, que es coloproctólogo, que no es ginecólogo como el resto de los ponentes de ahora del primer grupo, aprovechar para hablar un poco del tema de la incontinencia anal y de la reparación. Estamos reservándolo para el final. Ese va a ser el plato fuerte, Beatriz. Pero tenemos aquí para Irene ya la última pregunta, por ir un poco por orden.
la prevención de las incontinencias de orina? Bueno, una pregunta muy buena, porque nosotros acabamos de publicar nuestros resultados de qué pasa si estamos mucho tiempo. Realmente, ¿cuánto tiempo están incompletas? O sea, el segundo periodo total es muy difícil de saber porque no estamos explorando continuamente a las mujeres y no sabemos cuánto tiempo llegan. Nosotros lo que sí hemos conseguido demostrar es que aquellas pacientes que están empujando, o sea, un segundo periodo de parto activo, más de 1 hora, tienen más riesgo de persistir con síntomas, lo cual aquella que se queda incontinente se podría traducir como que eso va a favorecer el que se produzca algún tipo de alteración permanente que luego nos haga que la paciente vaya a estar pues el resto de su vida, con lo cual eso sí es evitable. En cuanto al segundo periodo completo, es decir, el tiempo que no están pujos, ya os digo, eso hay mucha contradicción en lo que está publicado en la literatura y yo creo que se basa porque tú no puedes explorar a la paciente constantemente para ver cuánto tiempo lleva y entonces eso hace que los estudios no sean tan rigurosos. Pero yo estoy totalmente de acuerdo que estar tanto tiempo con una presentación produciendo modificaciones en el suelo pélvico posiblemente no sea bueno, pero de ahí a que se pueda demostrar, pues también hay un camino. Entramos ya en el tema del doctor Larrañaga y del doctor Devesa, que son los expertos en este campo, ¿no? Yo quería preguntar, yo estoy de acuerdo con lo que dice Carlos. Yo creo que el esfínter debe de suturarlo pues la persona que tenga experiencia en ello. Y ciertamente la verdad es que los que lo vemos o los que lo ven de primera mano, pues es el tocólogo que está haciendo el parto, ¿no? ¿Qué puede aportar un cirujano, doctor Devesa, sobre la sutura o sobre el tratamiento del esfínter que no puede aportar un ginecólogo? Bueno, yo creo que disfruté mucho. En primer lugar, quiero agradecer que se me haya invitado a participar en este debate. Escuché con mucha atención todas las intervenciones que fueron excelentes. Y en relación con la incontinencia anal, que es de lo que yo puedo hablar con toda mi modestia, quiero decir que la reparación inmediata es lo mejor, debe ser, lo mejor es la prevención, por supuesto. Pero una vez producida la lesión, lo mejor es la reparación inmediata y la reparación inmediata debe de ser hecha por el obstetra, por el ginecólogo que esté atendiendo el parto en ese momento. Si ya se trata de una reparación no inmediata, hay que esperar a que haya desaparecido la inflamación y yo creo que en este caso ya es más aconsejable sería consultar con un proctólogo con experiencia en el tratamiento de la incontinencia anal, que es uno de los campos en los que naturalmente, lógicamente, tenemos que tener un manejo, pues, por lo menos igual al que pueda tener un obstetra o un ginecólogo, ¿no? Hay un porcentaje importante de mujeres que también tienen asociada a la lesión del esfínter una lesión, por lo menos temporal, del nervio pudendo, por el trabajo de dilatación del parto, y que luego acaba manifestándose a lo largo de los años. Es frecuente en mujeres multíparas que a los 15 o 20 años de sus partos presenten una incontinencia anal que antes se consideraba de tipo idiopático y que ahora se sabe que son producidas por una disfunción, por una lesión del nervio pudendo que cuando envejece con el paso del tiempo pues acaba dando lugar a una debilidad del aparato esfinteriano. Es otro factor que también hay que tener en cuenta, tal vez en el momento de decidir si hacer una cesárea o no en fetos que tienen un peso importante y que pueden provocar una lesión de los nervios pudendos en el momento bárbaro de la dilatación de la pelvis, ¿no? Bueno, son consideraciones generales, por supuesto, pero respondiendo concretamente a la pregunta, creo que la lesión debe de ser reparada de inmediato si es posible, y si no es así, pues lo lógico sería consultar con un proctólogo especialista en ese tipo de tratamientos.
Sí, totalmente de acuerdo con esto, ¿no? Carlos, yo te quería preguntar dos cosas, ¿no? De tu exposición. Una, claro, lógicamente, bueno, lógicamente entra dentro de lo esperable, ¿no? Que la lesión sea más frecuente si estamos ante un riesgo de pérdida del bienestar fetal, como tú dices, por la rapidez que requiere la extracción del feto. Pero claro, eso es difícil de corregir porque ahí lo que estás buscando es una extracción rápida del feto instrumental, ¿no? Entonces, ¿qué consejos podrías decir si tienes que hacer una maniobra tocúrgica por un riesgo de pérdida del bienestar fetal para prevenir este desgarro? Yo creo que muchas veces es asumir que esa limitación en el tiempo nos va a suponer un aumento del riesgo. Y hablando con el uso liberal que decía antes Enrique, quizás sea estas mujeres donde yo sepa que no me va a dar tiempo a que eso se distienda, yo le hago una episiotomía sabiendo que la distensión la voy a conseguir con la episiotomía. Esa distensión que yo no consigo. El siguiente punto es que nosotros comenzamos haciendo menos. En pacientes hacíamos más en aquellas que no tenían indicación por riesgo de pérdida. Pero ahora incluso las que tienen riesgo de pérdida, la técnica de hacer un forceps sin epistomía es descender el feto hasta que corona y no extraerlo con el forceps puesto, sino descenderlo hasta que corona. Uno desarticula el forceps y cuando la cabeza está bien apoyada sobre el cuerpo del periné, si uno hace una extracción activa con una maniobra de Röntgen, tampoco pierde mucho más tiempo. O sea, yo habitualmente, aunque haga un parto con riesgo de pérdida de bienestar fetal, habitualmente, si le hago un forceps, intentaré hacer un forceps sin epistomía. Descenderé la cabeza al suelo pélvico y cuando crea que ya le puedo enganchar el mentón desde el periné, desarticulo el forceps y si me da espacio, saco sin epi. Y considero que esto es mucho cirujano dependiente, es decir, que yo entiendo que no es lo mismo alguien que está habitualmente en el paritorio con esto que con alguien que viene a hacer guardias. Pero vamos, yo creo que este es el lugar para hacer la epistomía que decía Enrique más liberal. Yo quería hacer una pregunta, Plácido, porque antes estuvimos hablando entre Enrique, Carlos y yo el momento de la reparación del desgarro, si se podría diferir y ahora oyendo a Manuel dice que es mejor, si no es inmediata, dejar pasar la inflamación. O sea, ¿cuántas horas tenemos? Porque comentaba Enrique, bueno, lo puede comentar él, que están pensando en hacer una reparación, o sea, si el desgarro sucede por la noche, aprovechar que por la mañana hay alguien con más experiencia que pueda hacer la reparación. ¿Cuántas horas tenemos o cuántos días? Y si es una reparación secundaria, ¿cuánto tiempo hay que hacerla? ¿En 3 semanas, en 6 semanas, 6 meses? Los resultados respecto a la reparación, pues se ha visto, por ejemplo, que hay, en cuanto primero a la incidencia de desgarros, a veces en periodos en que nos descuidamos un poco, siempre aparecen más desgarros. Y respecto a la reparación, creo que todo el mundo entendemos que la reparación nocturna de un desgarro supone pues un cierto... Bueno, siempre nos pillan en un mal momento. Ya estamos cansados de haber atendido un parto que probablemente haya sido complicado, que hemos tenido que aplicar un instrumental. Y nosotros nos planteamos el diferir las reparaciones, sobre todo de los desgarros nocturnos hasta primera hora de la mañana. Pero claro, a nivel organizativo requiere bastante más, hay más problemas de los que parece. Necesitamos un equipo que a primera hora de la mañana pueda estar allí en cuanto se les avise durante la noche de que tienen que estar a primera hora, disponer de un quirófano rápido. Realmente la reparación, si está todo organizado, se podría hacer. Hay estudios que demuestran que no hay diferencias en los resultados entre diferir los 6 horas o no diferir la reparación, pero bueno, es una cuestión más que nada organizativa y sobre todo para los desgarros que ocurren por la noche, por ese mal momento para hacer una reparación que vas a requerir un quirófano o de un anestesista, una buena analgesia y estar en las mejores circunstancias y tal vez no sea el mejor momento. Entonces, nosotros sí nos planteamos esa opción, pero no es fácil de conseguirla. De hecho, no la tenemos todavía montada y funcionando, pero sí que nos planteamos, contando con los cirujanos, con los proctólogos de mi hospital, organizarlo para disponer a primera de la mañana de alguien para reparar ese tipo de lesiones. En esta línea tenemos una pregunta del público, de Francisco Vizcaíno,
que pregunta, dice, en sus instituciones, en caso de que el obstetra no se sienta capacitado para resolver el desgarro, ¿tienen un sistema de guardia pasiva? Y la segunda cuestión es, ¿los cursos de manejo de Oasis están incorporados a la formación de residentes? Carlos, en tu hospital, ¿cómo está esto? En nuestro hospital hacemos cursos con modelo animal. Habitualmente la gente tiene destreza suficiente para hacerlo, por lo menos alguno del grupo. Nosotros hacemos tres adjuntos, hacemos guardia con un residente. En un hospital que hacemos unos 4.000 partos, o sea, tenemos volumen para que todo el mundo tenga pericia. Y alguna vez que alguien se ha encontrado desbordado, pues recurre a buscar ayuda donde puede. A veces buscará, si alguno de los cirujanos que está de guardia es un cirujano coloproctólogo, lo llamará. Si es uno que hace habitualmente mama, pues es más fácil que llame a alguno de los ginecólogos que, aunque no esté de guardia, tenga bien ir y atenderles. Yo creo que eso es. Y en referencia a lo que decía antes Enrique, está publicado en algunas series, incluso algunas horas más. Lo que sí es cierto es que las pacientes que tienen sutura diferida tienen una experiencia de mayor gravedad que aquellas que se han suturado en un mismo tiempo. Que por su trayectoria profesional ha trabajado mucho en países en vías de desarrollo. Yo quería preguntarle, después de las diapositivas que mostró Carlos, de a veces desgarros en partos absolutamente utópicos que no se ve, si no uno no hace un tacto rectal y está un poco al tanto de estos problemas, la lesión, ¿cómo concuerda todo esto con los partos en casa? Es decir, hay que formar a las matronas o a las personas que estén haciendo partos en casa en esta patología, en el diagnóstico rápido de esta patología. ¿Cómo podríamos manejar esto? Bueno, naturalmente lo más importante, como ya he dicho antes, es la prevención, ¿no? El valorar adecuadamente los riesgos antenatales, el formar no solo a matronas, sino formar a obstetras en el manejo de esos partos difíciles. Y yo creo que esa es la base de todo el problema, ¿no? Todo lo demás es secundario, es ir a rastras ya de una situación a menudo compleja y con resultados, desgraciadamente, no siempre exitosos, ¿no? Y desde ella como presidenta de la sección de suelo pélvico de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, si tienen alguna opinión más institucional o sobre esto. Ahora sí. Perfecto. Vale. No, en principio nosotros lo que tenemos recogido está recogido en el documento de desgarros. Al final, a nivel institucional, tú te recomiendas hacer una reconstrucción lo más inmediata posible, pero obviamente cada uno, en función de la disponibilidad que tenga en su hospital, pues va a poder actuar de una manera u otra. Entiendo perfectamente que no todo el mundo tiene la misma experiencia en suturar un desgarro y depende también el volumen que tengas y de la formación. Y entiendo también que si en el momento de suturar un desgarro no hay ninguna persona capacitada, pues que se tenga que diferir un poco, pero nosotros como institución tampoco damos recomendaciones concretas a cómo hacerlo porque depende más de la organización. Yo creo que cuanto antes mejor. Un poquito estoy en la línea de lo que ha dicho Carlos, que la señora tiene más sensación de gravedad si de repente hay que esperar unas horas, tiene que venir bueno, a que si tú pues en el momento en el que estás acabando de suturar la episiotomía o un desgarro que se te haya hecho conjuntamente con un desgarro de esfínter anal, pues lo solucionas todo. Obviamente, si no lo vas a hacer bien, siempre es mejor esperar a que venga el que mejor lo hace y que se haga, ¿no? Porque lo más importante es que el desgarro se suture bien, pero como recomendación institucional, pues tampoco hay nada. La verdad es que yo, que no soy experto en este campo, me encantó oíros a todos. Lo habéis hecho todos muy bien. Y bueno, pienso que los asistentes pues tienen que haber sacado conclusiones simples y fáciles de trasladar a la clínica para el bien de sus pacientes. Nada más, daros un fuerte aplauso virtual a todos y emplazaros aquí en 10 minutos.